Al inicio del siglo XIX se crearon en América Latina una multitud de repúblicas independientes, pero en estas nuevas naciones existía un problema: no había suficiente mano de obra. Había países como serían Argentina, Brasil, Uruguay, que tenían una demografía bastante limitada, que para iniciar un proceso de claro crecimiento económico necesitaban nutrirse de población. Había grandes facilidades para que los migrantes procedentes de Europa se instalen en estos países, pero había bastantes menos opciones y posibilidades para que migrantes de países vecinos, sobre todo indígenas y mestizos, pudieran instalarse. Buscó atraer la llegada de migrantes de Europa Central y del Norte, es decir, más avanzados. Pero ¿qué ocurría? Que la gente en muchos de estos países, como Francia, Alemania o Reino Unido, tenían mejores condiciones de vida y por tanto menos incentivos para migrar, por lo que acabaron llegando en su mayoría italianos, españoles y portugueses. Sin olvidar que además de los europeos, arribaron miles de chinos, quienes llegaron sobre todo a la costa del Pacífico, a Perú y a Chile. El perfil más común tenía que ver con gente joven, pero básicamente gente joven en edad de trabajar. ¿Y por qué estos migrantes optaron por América Latina? Bueno, con el avance de la revolución industrial, los campesinos europeos se fueron empobreciendo, y que buscaron mejores salarios y condiciones laborales, y América Latina se convirtió en una opción. La revolución industrial, esta región se vio muy beneficiada de la necesidad que tenía Europa de producción agrícola y ganadera. Los países latinoamericanos se convirtieron en grandes exportadores y necesitaron mano de obra. Había migrantes que solo viajaban por temporada. Eran italianos y españoles que iban a hacer un buen dinero en época de cosecha y luego regresaban a Europa. A su llegada, algunos migrantes tenían familia o necesitaron de la ayuda de gobiernos. Aunque los migrantes europeos se repartieron por toda América Latina, algunos países fueron los principales receptores. En 8 décadas, unos 4 millones de europeos se instalaron en Argentina, otros 2 millones lo hicieron en Brasil, unas 600.000 personas en Cuba y el mismo número lo hizo en Uruguay. El mundo antes de la Primera Guerra Mundial era un mundo con grande libertad de migración, de movimiento. Y esta migración tuvo un claro efecto en su crecimiento demográfico. Argentina y Uruguay multiplicaron por 11 y por 12 respectivamente su población. Brasil la multiplicó por más de 4, pero ¿por qué migraron mayoritariamente a esos lugares? Mandaban mucha mano de obra porque tenían un gran potencial exportador de materias primas. Sin embargo, en países como Perú o México no daban tanta mano de obra. Esta política de atracción de la mano de obra europea, porque fundamentalmente era esto, se sitúa también en un momento en que se estaba aboliendo la esclavitud en todos los países latinoamericanos. Aunque muchos italianos optaron por emigrar a Estados Unidos, también fueron el grupo de inmigrantes más numeroso en muchos países latinoamericanos como Argentina o Brasil. Los españoles y los portugueses optaron claramente por América Latina, sobre todo por el idioma. Otro argumento que favoreció la inmigración es que los gobiernos latinoamericanos solían poner facilidades para adquirir tierras o se les cedían en calidad de colonos. Y se les prometía una educación libre y gratuita, pero la llegada de millones de europeos fue percibida de diversas formas en América Latina. Había sectores que vivían la migración como una gran amenaza, sectores que la amenaza o la competencia por los puestos de trabajo. Había sectores mucho más encumbrados, bien cultural o bien socialmente, que veían en la inmigración un riesgo. La mayoría se trasladaron a las zonas rurales. Incluso los gobiernos latinoamericanos favorecieron poblar con migrantes las zonas más cercanas a las fronteras. Sabemos que durante esta época se sucedieron, por ejemplo, las guerras del Pacífico, del Chaco o de la Triple Alianza. Pero en estas zonas fronterizas vivían antes básicamente poblaciones indígenas, que todo este periodo migratorio se ralentizó durante la Primera Guerra Mundial, aunque el fin del conflicto incentivó la llegada de algunos grupos, como es el caso de miles de agricultores alemanes que migraron a América Latina huyendo de la pobreza. Y si hay una fecha con la que podemos cerrar esta etapa migratoria, coincide con la crisis de 1929. Esta crisis financiera mundial provocó que América Latina redujera el nivel de exportación y algunos migrantes acabaron regresando a sus países de origen. Cabe mencionar que miles de europeos, muchos de ellos judíos, llegaron también después huyendo del nazismo. Y a su vez, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, también escaparon a Sudamérica miles de nazis o colaboradores del Tercer Reich. Lo que queda claro es que los fueron transformando por completo no solo la demografía, la lengua y las costumbres de América Latina.